Bueno, hemos venido hablando de que lo que necesita la nación, lo que necesita la república, más bien es un Estado federal, un Estado parlamentario federal. Y queremos insistir que esto no es un tema de capricho, y lo digo por los funestos ejemplos o intentos de federación que han habido en Colombia, uno los de la República de 1853, que incluso cumplió 1863, que acaba de cumplir 150 años, que fue la Constitución de Río Negro, donde se notaba la intención no de unir, sino de separar la República. Era más el deseo del pueblo antioqueño de aquel entonces de tener su propio territorio, e incluso pues de otras regiones, de la región del Cauca, de la región de Bogotá, de que cierto cacique o séquito de caciques se apoderaran de su propio estado y de esa manera poder ejercer el poder. Pero después, en el tiempo, pues no les funcionó, se dio cuenta que no les funcionaba, primero porque no obedecía a la real ejecución del poder. Estos grupos estaban amañados, y en mi texto los llamo que padecían del síndrome del rey, se apoderaron del establecimiento del rey y lo que querían era ejercer ese poder y tener los beneficios que da el ostentar el poder. Bueno, después en los años 70 en Antioquia se da un caso interesante con respecto a la federalización, pero se comete un error de principio funesto, que se habla de Antioquia federal, como si Antioquia en sí ya fuera una suma de estados, y queda el sabor en todo el país de que los antioqueños lo que estaban buscando era separar a Antioquia de la nación. Era decir, bueno, somos una tierra pujante y necesitamos que se nos respete el derecho al libre desarrollo. La verdad es que la medida es parcial, vuelvo y repito, el solo hecho de hablar de una Antioquia federal como si esto fuera un estado o una suma de estados es funesto. Se debe haber hablado desde el principio si lo que quería era defender el sistema federal como tal para lograr autonomía y mayor eficiencia de Colombia federal, que es lo que nosotros estamos planteando. Lo otro era que definitivamente se tenía que buscar el proceso hacia un régimen parlamentario, que federal, pues vamos a ejemplos federales que no funcionan o que poco o nada significan para la calidad de vida de los habitantes, como el caso de México Federal, Distrito Federal de México, por ejemplo, donde se busca una autonomía, pero sí y no, porque seguimos dependiendo de la figura presidencialista. Bueno, uno incluso podría aseverar que más que federal, que está maquetizado por este fenómeno de Antioquia federal, por este tema de la Constitución del 63, donde fracasó para buscar un sistema federal, es que se hable de un tema de autonomía de los pueblos y dos, de un régimen parlamentario. Autonomía, ¿por qué? No por un capricho, es que nosotros los antioqueños somos mejores que otra parte del país, es que nosotros en Bogotá producimos el 26% del PIB, ¿por qué tenemos que repartírselo al resto del país? Es que nosotros los costeños en Barranquilla producimos, no sé, el 6-7% del PIB. Más que eso, es porque el sistema rígido centralista ha demostrado su incapacidad para atender las particularidades de cada pueblo. Ese es el quid del tema, o sea, esa es la meta. Son incapaces de atender más en un régimen centralista, presidencialista, cosas tan específicas de cada pueblo. Es bien bonito el tema de la Constitución del 91 cuando reza y reconoce la pluralidad étnica y la pluralidad cultural, pero es bien desastroso que trate de hacerlo un régimen presidencialista. Ese elemento ha hecho un daño inmenso al tema
de poder ser competitivos, de poder atender las necesidades de los pueblos. Lo otro, es incapaz un gobierno central de poder ser promotor de desarrollo económico local. Si ustedes miran con exactitud cómo la empresa logra índices de competitividad según Foro Económico Internacional y CEPAL, son elementos que tienen que ver en gran medida con la atención, primero, de las necesidades básicas de una población y segundo, con el territorio donde está incrustada la compañía. Los estudios que hacen las grandes multinacionales para saber si llegan o no a un punto específico lo hacen pensando mucho en la localidad, más que en la nación, aunque la nación también es importante porque ella dota de una infraestructura bien importante para que se puedan intercambiar bienes y servicios. Bueno, igualmente el régimen presidencialista es incapaz y mal hacemos que concentremos los recursos en el gobierno central, sabiendo que quien necesita atender específicamente sus necesidades es el gobierno local e incluso el gobierno regional. Entonces, vamos a insistir permanentemente que es incapaz un gobierno central, en este caso Colombia, 47 millones, de atender las necesidades de todos estos colombianos. Basta con ver los países escandinavos, ejemplos como Suiza, o sea, estamos hablando de 5 o 6 millones de habitantes que están divididos en estados, que están respetando las autonomías incluso de la barriada para lograr ser competitivos y no son naciones que estén en la pobreza, todo lo contrario. Y si se tratara de las naciones grandes que han demostrado que la federalización sirve, vamos al ejemplo que tanto le gusta a los neoliberales, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica es un estado federal, aunque con un alto reconocimiento de la figura del presidente, quien ejecuta la política internacional y que ese estado depende enormemente de la política internacional, que lo hablaremos en otro capítulo, pero la figura presidencial es bien importante en toda esa política expansionista como sistema político neoliberal o capitalista, para no ahondar en el tema. Sí, nosotros logramos entonces que cada localidad pueda diversificar su portafolio de ofertas al ciudadano en cuanto a los derechos fundamentales, en cuanto a priorizar con respecto a qué es más importante para la competitividad de sus empresas, en cuanto a definir la vocación económica, que vuelvo, insisto, es muy complicado para un presidente decir, bueno, en La Guajira dedíquese a tal cosa, en Piales dedíquese a tal cosa, con plena seguridad que las probabilidades de error. Y vuelvo y repito, es bien complicado que un gobierno central, que en 4 años puede tener 4 ministros diferentes, cada ministro no alcanza ni siquiera a sentarse a entender su cartera, además con la complejidad. ¿Cómo es la política, ejemplo, de agricultura del país para que un ministro atienda todo el tema de la agricultura? ¿Qué va a saber él? ¿Qué pasa en el caso de los paperos de Nariño, con los paperos de Boyacá y con los paperos de Antioquia? Aunque todos son paperos, tranquilamente cada uno tiene condiciones específicas. Se convierte entonces en cómo los recursos, debido a que están concentrados, llegan atomizados a las regiones y llegan escritos por unas políticas generales y por los dos parlamentos que alcanzan a hacer leyes muy generales y desde lo que escuchan de oído en oído, de comentarios, pero son capaces de atender la especificidad. Bueno, entonces el federalismo no es un capricho, no es un tema de los antioqueños solamente, es un tema de la nación en su conjunto, es la constitución de una nueva república. Y el otro elemento es el tema de un régimen parlamentario. Si miramos la constitución del 91, como hemos insistido bastante, y las otras constituciones, aunque para la Cámara bien mala la constitución, ella hace un gran hincapié en que se reconozcan
los derechos fundamentales. Yo diría que todo este tema de que el M-19 estuviera en este proceso coayudó a que se tuviera esa mirada importante. Y la otra, el tema de reconocer la diversidad étnica y cultural como un derecho incluso y como un valor agregado para ser competitivos. Pero cuando se empieza a definir las instituciones y a cómo funciona el Estado, termina siendo un Estado que depende de la voluntad de un solo ser, del presidente de la República. Y hay exageraciones como que si hay una institución en la gobernación de Antioquia, en la gobernación de La Guajira o cualquier gobernación, quien designa su reemplazo en los últimos 18 meses de gobierno es el presidente. ¿Qué tiene que ver el presidente con el derecho del pueblo a elegir su propio gobernante? ¿Qué tiene que ver allá? Como si dependiéramos nuevamente del virrey de la época de la colonia. El régimen parlamentario no es otra cosa que pasar a dos cosas bien importantes. Primero, a que el régimen representativo que hoy tiene, por lo menos tenga una voz que sea escuchada, que no dependa de la buena voluntad del Ejecutivo y específicamente del presidente. Y dos, que aparezca realmente un sistema no representativo sino participativo, que cualquier ciudadano tenga voz y voto con respecto al rumbo, por lo menos de su entorno inmediato. Ahí me pego nuevamente lo de Rousseau. Cuando plantea que la democracia no funciona en grandes aglomerados, lo hace no para decir que está desahuciada la democracia, que hay que depender de regímenes totalitarios como otros han tratado de interpretar, sino para decir, espérate un momentico, nos tenemos que dividir en grupos que realmente podamos ejercer esa participación. Lo otro, no es un capricho. Hombre, es que a mí me parece muy chévere, que es tan rico que podamos participar todos y tomemos decisiones entre todos. No. El tema de la inclusión de los individuos en las decisiones es un tema de construcción, es un tema de poder darle espacio a la sinergia de un sistema, en este caso de una organización humana, para que puedan trabajar conjuntamente. ¿Qué ciudadano no se siente maltratado por su alcalde local porque toma decisiones arbitrarias, en muchos casos buenas, en otras perversas, sino más porque él no hace parte de esas decisiones y porque estos colectivos del legislativo, en este caso los honorables consejos, obedecen más a lógicas electorales que realmente incluso a la representación. No hemos llegado ni siquiera al punto de la representación, porque es un tema de mercadeo electoral para que un individuo esté en un espacio eso es tan importante tomar las decisiones. Creemos entonces que sí, en algunas instancias definitivamente será la representación, porque imagínense en Medellín, 2 millones y algo de habitantes, poderlos citar a todos en un ágora gigante, haciendo símil con el estadio de los viejos griegos, de la griega antigua, para poder tomar la decisión. Sería imposible la decisión, pero esa ciudad sí podría tener, o tiene hoy 300 barrios divididos en 16 comunas, y cada barrio podría tener una junta de acción comunal, no para que sean invitados de piedra o para ver cómo reparten dávidas y compran los votos de las elecciones siguientes, sino para tener una participación efectiva. No incluso con ese tema de los presupuestos participativos donde le entregan unas migajas a la comunidad, no, una participación real donde el ciudadano toma decisiones con respecto a su barrio, con respecto a su cuadra, toma decisiones de otro nivel cuando elige un delegado de su barrio para que lo represente ante una instancia mayor que podría ser los consejos de comunas, y después cada comuna tener un representante o un designado, como lo planteo, que vaya al recinto o al parlamento municipal. Ese parlamento no solamente tendría que respetar las decisiones que en su conjunto tomaron
las personas de las comunas o los parlamentos de las comunas y de los barrios, sino que igualmente tendría la obligación de trabajar por una ciudad cohesionada. Pero esto no puede ser donde los recursos los va a arbitrar el presidente de la República, e incluso ni siquiera los va a arbitrar solamente un personaje dentro del municipio. Eso va a permitir el régimen parlamentario. Que se pase entonces de un legislativo, en este caso, ejemplo pues de Medellín, de un honorable consejo, que es convidado de piedra a ser quien realmente toma las decisiones. Y el órgano ejecutivo será simple administrador del proceso. Retomamos entonces para terminar en este programa hoy. Creemos que para llegar a un régimen parlamentario federal o federal parlamentario se necesita hacer un camino importante con respecto a la participación, y lo otro, que no es un capricho, que es que nos queremos dividir en muchas partes. Todo lo contrario. Federal, si cogen el diccionario de Real Academia, significa unión de voluntades para el bienestar general en este caso, unión de voluntades para poderse reconocer, unión para poder de esa manera hacer la fuerza conjunta, unión para que cada uno de los individuos o entes territoriales o personas jurídicas que participen de dicha unión puedan defender sus vocaciones económicas, sus vocaciones sociales, sus creencias. Es la suma de eso. Eso será difícil, es complicado, pero con plena seguridad que las naciones que mejores logros han tenido, tanto para sus ciudadanos como para sus unidades productivas y para el Estado en conjunto y para la nación en conjunto, son federales y en gran parte parlamentarias. Muchas gracias.